Regresamos y tómese su tiempo, siéntese, escuche. Vamos a reflexionar juntos acerca de las comunicaciones. Para eso quiero compartirles un trozo de la Biblia, si usted me permite, para poder entender un poquito más. Esto nos va a ayudar a meternos en este tema de la comunicación. Es tan antiguo como este relato, allí en los albores de la historia, en el Génesis capítulo 11. Dice así: él tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillos y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de la piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaron los hijos de los hombres, y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Interesante, porque cuando hablamos de la comunicación, lo que vemos es que tenemos que tener en cuenta dos aspectos. El acuerdo. Entonces tenemos el acuerdo más la comunicación. Y esto es interesante porque el acuerdo más la comunicación igual resultado. Si yo sumo acuerdo más comunicación, tengo resultados. Resultados interesantes, resultados que nos ayudan en el asunto de la comunicación. Dios nos ha dado principios claros y prácticos para nuestra vida. Aprendimos este principio del acuerdo, pero necesitamos para el acuerdo, sería el acuerdo incompleto si no desarrollamos una comunicación. Leyendo este pasaje vamos a descubrir esto. Entonces, número 1, viendo el versículo 1 que acabo de leer, tenían entonces toda la tierra una sola lengua, una misma palabra. Versículo 1 nos ayuda a definir lo que significa comunicación. ¿Qué es comunicación? Es el fundamento de las sociedades humanas y que es posible, los fundamentos de las sociedades humanas son posibles a través de la comunicación. Y esto consiste en intercambiar mensajes entre los individuos. Lo vimos hoy en la mesa. En este pasaje especialmente vamos a descubrir, venían de realmente una sociedad que había sido realmente, había habido un cataclismo mundial, por así decirlo. Y ahí encontramos esta sociedad en esas condiciones.
Y estos acontecimientos sucedieron cerca de los años 100 después del diluvio. O sea, vino el diluvio, se produjo un gran cataclismo, una convulsión tremenda, y estos 100 años después surge el tema de la Torre de Babel. Y entonces todos dicen habían salido de una sola familia, dice este versículo, y tenían una sola lengua, y tenían una identidad, y no querían moverse de ahí, no querían transformar esta situación. Después de ese cataclismo, 100 años después, tenemos la Torre de Babel, aparece estas personas, esta sociedad, que dicen todos tenían una misma lengua, surgían de las familias, todos tenían una unidad. Y dicen, esto no lo queremos cambiar. Entonces, inmediatamente después, ¿qué me hace pensar cuando veo este versículo? Que la comunicación trae acuerdos y trae propósitos. Leyendo este versículo 2, que dice, y aconteció que cuando salieron de Oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Hicieron un acuerdo, estaban en un mismo sentir, todos se comunicaron, o sea, la comunicación veo que trae acuerdo y un propósito. La gente entonces se une con un propósito, con un objetivo en común, lo descubrimos acá. Y esto puede surgir cuando estamos en el acuerdo y nos comunicamos y tenemos un mismo objetivo. Entonces, acá todos hicieron acuerdo, tenían un mismo objetivo, no queremos salir, queremos seguir hablando todos un mismo idioma. Y dijimos, ¿qué hacemos? Hagamos una torre. Todos se pusieron manos a la obra, queremos hacer una torre que llegue al cielo. Tenían claro los objetivos, a dónde querían llegar. Entonces, la comunicación, descubro que te lleva a un acuerdo y un mismo objetivo. También descubro que esta gente sintió una gran necesidad y encontró una oportunidad y trabajó con un propósito. Y cuando se pusieron de acuerdo, fueron como un solo hombre, todos juntos, vamos a levantar la torre. ¿No le ha pasado? Ha pasado, ¿verdad? Que hicieron acuerdos familiares, por ejemplo. Se pusieron de acuerdo con un solo objetivo y comenzaron a trabajar. Vamos a suponer, comenzaron a edificar su casa. Todos juntos dijeron, vamos a ahorrar, nos vamos a proponer todos un sistema de ahorro y vamos a levantar la casa. O vamos a levantar un negocio. Quizá usted lo está pensando. Y ahí con un grupo de amigos se ponen de acuerdo y dicen vamos a comenzar un negocio. Y dice, bueno, vamos a hacer la estrategia de venta, ¿cómo vamos a hacer el negocio? Y hacen acuerdos y comienzan el negocio. Hasta acá está bárbaro. Otro punto que encuentro aquí es que la comunicación y el acuerdo traen creatividad. Fíjese usted lo que pasa acá. Cuando hay comunicación y hay acuerdo, nada los va a detener para el objetivo. Dice que como un solo hombre pusieron mano a la obra y comenzaron a levantar la torre. También el pueblo que tenía, dice, en un momento la piedra y ahora la transforman. Se las ingeniaron y ahora en vez de la piedra tienen asfalto y tienen ladrillo. Eso dice este versículo 3. Fíjense todo lo que hacen. ¡Qué creatividad! Había una piedra antes, pero ¿cómo podemos levantar esto?
y lo hacen de esta manera. Antes, por orden de Dios, se manejaban con la piedra, pero ahora ellos dijeron, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos levantar esta torre? Pensemos, quizá a usted le pasó. Dice, bueno, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos levantar la casa? Y piensa la esposa, piensan los hijos, quizás ya son mayorcitos, y todos aportan. Y uno dice, bueno, yo me dedico a esto, otro dice, yo me voy a dedicar a esto, y todos aportan. Y surge la creatividad, qué bueno, así, así, y surge la creatividad, qué bárbaro. La comunicación y el acuerdo hace que tengamos un objetivo en común y surge la creatividad. Interesante, buenísimo. Esto ocurrió acá. Y luego vamos a ver que la creatividad es el fruto de ese acuerdo. Interesante, piénselo. A veces pensamos, ¿cómo podemos ser creativos? Cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo con un mismo propósito, con un objetivo, ahí aparece. Acá inmediatamente lo comenzaron, ahí apareció la creatividad, inmediatamente tuvieron fruto. Convirtamos lo que era la piedra, ahora lo hagamos con asfalto y la mezcla, y habrán tenido creatividad para hacer la mezcla. Y quizás usted dice, yo no puedo entender cómo surgió, cómo pudimos hacer esto. No lo puedo entender. Algunos le preguntan, ¿pero cómo hiciste esto? Y no sé. Pero nos pusimos de acuerdo, nos comunicamos y apareció. Inmediatamente, supimos qué hacer. Ahora, la pregunta que yo me hago, ¿todos tus acuerdos son agradables a Dios? ¿Están dentro del propósito de Dios? ¿Le has preguntado a Dios si esos acuerdos bárbaros surgió en el acuerdo, un mismo objetivo, surgió la creatividad, estamos felices, estamos contentos, comenzamos a levantar, comenzamos a trabajar, iniciamos nuestra labor? Pero, ¿está de acuerdo Dios? ¿Está dentro de sus propósitos? Eso que estás pensando, que ya hiciste todo el acuerdo con los amigos, con una empresa, entre la familia, ¿está de acuerdo Dios? Esos proyectos que tienes que son fabulosos y te llenas la cabeza y ahí está y ya casi que los tienes en tus manos, pero ¿está de acuerdo Dios? ¿Está en sus propósitos? Este capítulo 4 de este texto es interesante. Ellos siguieron adelante, vamos, edifiquemos una ciudad, una torre, cuya cúspide llega al cielo y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos. Tremendo. Miren lo que hacen sobre la faz de la tierra. Hagámoslo que llegue al cielo. La pregunta, lo que quiero hacer, lo que estoy planeando, ¿agrada a Dios? ¿Es su proyecto? Con lo que quiero hacer, con mi proyecto, este proyecto que estoy planeando, ¿exalta el nombre de Dios? ¿Pone en alto el nombre de Dios? ¿O me pongo yo en alto? ¿O quiero poner mi propio nombre? Es lo que hacemos. Aún podemos decir, por ejemplo, me quiero comprar un auto para servir a Dios. ¿Está dentro del propósito de Dios? ¿O es una excusa para que mi nombre sea puesto en alto y no el nombre del Señor?
No digo que usted no se compre un auto, no estoy diciendo eso. Pero ¿está dentro del proyecto de Dios? ¿Está dentro del propósito de Dios? Que tus planes no contradigan el propósito de Dios. Eso pasó aquí. No estaba dentro del proyecto de Dios. La idea era muy buena. Se pusieron de acuerdo. Se comunicaron, hicieron el acuerdo. Tuvieron creatividad, comenzaron a trabajar, pero el proyecto no era de Dios. Si tu acuerdo, si tu proyecto contradice a Dios, no gastes tu tiempo ni tu dinero, porque no avanzará. No tendrá los resultados. Recuerda, dijimos, comunicación, más acuerdo, resultados. No tendrá los resultados adecuados. Si no está dentro del proyecto de Dios, estás queriendo levantar una empresa, es posible que al poco tiempo se funda, no prospere. Relaciones, pero piénsalo, infinidad de acuerdos que hacemos. Nos comunicamos, hacemos el acuerdo sin preguntar a Dios si es el propósito de Dios. Y seguimos adelante, y edificamos y seguimos adelante. Pero si no está dentro del proyecto y el propósito de Dios, fracasará. El problema con esta gente no era si la construcción, no consistía en la construcción de la torre en sí. El gran problema que esta gente tenía es que se oponía directamente a la orden estricta dada por Dios. Es tremendo. Se opusieron a la orden estricta que Dios les había dado. Dios estaba diciendo que se multipliquen y llenen la faz de la tierra. Sin embargo, ellas querían reunirse ahí. Dios le dijo a Noé, escuche, y su descendencia, y le dio una clara orden y específica. Le dijo, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Génesis capítulo 9, verso 1. Pero los hombres dijeron aquí, hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos. Pero eso no era lo que Dios le había dicho. Dios le decía, sí quiero que se esparzan. Esa no era la voluntad de Dios, que levanten la torre. ¿Involucramos a Dios en los proyectos? ¿Lo involucras a Dios? ¿Es parte de tu proyecto, Dios? Hay una enorme diferencia entre ser espectadores y ser colaboradores. Yo colaboro con ese proyecto de Dios, o a la inversa, Dios interviene en mi proyecto. ¿Estamos mirando lo que los demás hacen? ¿Y entonces queremos hacerlo? ¿O Dios es parte del proyecto? Escucho a todo el mundo, escucho todas las voces, pero no escucho a Dios. No me interesa lo que Dios piensa. No me interesa cuál es su proyecto. Oh, me traen ideas interesantes. ¿Recuerda? Nos comunicamos, hacemos acuerdos y tenemos resultados. Me traen ideas brillantes, pero ¿están dentro de ese propósito de Dios? Los resultados no serán los deseados. Yo escucho todas las voces, me comunico, hago acuerdos, pero ¿está dentro del propósito de Dios? No lo sé. En tu proyecto de vida, ¿es Dios solo
un espectador o es un colaborador? ¿O Él interviene en tus proyectos? Termino. Dios puede intervenir en nuestros proyectos de 3 maneras. Número 1, como espectador. Número 2, como alguien que está obstruyendo. Y número 3, como colaborador. Piénsalo, interesante. La comunicación más el acuerdo trae resultados. Y trae resultados interesantes, porque me trae creatividad, tenemos todo, logramos un mismo objetivo, perfecto. Pero ¿cuál era el problema de esta gente? El gran problema es que ellos quisieron llegar al cielo, quisieron poner su nombre. Era muy alta este proyecto. Era un proyecto de una altísima vanidad, por así decirlo. Una altivez, querer compararse a Dios. Hagamos que llegue al cielo. Ellos se ponían como dioses. Y a veces los proyectos tienen estas características. Los acuerdos, hacemos acuerdos, nos comunicamos, hacemos acuerdos, lejos de Dios, queremos que nuestro nombre, queremos exaltarnos, los resultados no son los mismos. Fíjese que dice, por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. El Señor llevó adelante su propósito. Pero ellos perdieron. Ellos salieron en un gran fracaso. Los objetivos que se habían planteado no fueron. Dios no lo permitió, porque no era ese proyecto de Dios. El proyecto de Dios era llenar la tierra, tienen que esparcirse. En definitiva, ¿les gustó a ellos o no les gustó? Dios llevó adelante su plan. Hubiese sido mejor que a tiempo preguntasen a Dios. Quizás le hubiese sido más fácil. Los resultados hubieran sido extraordinarios, de gozo, de alegría, resultados. Se hubieran sentido completos. Oh, tantas cosas. La paz hubiese inundado y hubiese salido todo tan fácil. Pero ellos se salieron, hicieron acuerdos, se comunicaron, hicieron acuerdos, pero tuvieron resultados desastrosos, terribles. No sabemos lo que pasó porque la realidad es que el relato no trae mayor detalle, más que específicamente lo que ocurrió con esta gente. 100 años después del diluvio, después de haber pasado un cataclismo mundial, y si usted lo piensa, en estos tiempos se habla de problemas serios a niveles mundiales, en todos los sentidos. Pero ahí, a lo largo, en el mundo entero, y usted quizás en su pequeño mundo, se hacen acuerdos, los políticos, los gobernantes de las naciones, hacen acuerdos, se comunican, hacen acuerdos, fuera de Dios, sin preguntarle a Dios cuál es su propósito, su proyecto. Y los resultados
realmente son terribles. A nivel económico, los aires, problemas climáticos y tantos. Se están haciendo acuerdos para ver que cuidemos el planeta. Pero eso no está diciendo Dios. Dios no está hablando en ese sentido. Porque hay intereses. Porque decimos, queremos levantar una torre y llegar al cielo. Y que nuestros nombres estén bien altos. La ciencia. La Biblia dice, la ciencia pasará, mas mi palabra no pasará. Y hoy día escuchamos, sí, en un aspecto hay adelantos científicos que ayudan a extender la vida del ser humano y tantos aspectos, pero tantos otros que se desvían de los propósitos eternos de Dios, de lo que Dios ya ha establecido. Entonces, se comunican, se unen, hacen acuerdos y tienen resultados fuera de Dios. Mi pregunta es, ese proyecto que usted está llevando adelante, ya se ha comunicado con un grupo de gente, con su familia, ha hecho acuerdos, ¿se ha asegurado que esté dentro del propósito de Dios? Mire, hágalo cuanto antes. Si no lo ha hecho, hágale cuanto antes, porque usted está emprendiendo algo porque quiere resultados óptimos, ¿verdad? Pero si está fuera de voluntad de Dios, olvídese. No tendrá éxito. ¿Usted quiere éxito? Busque la voluntad de Dios. ¿Quiere bendición para su vida? Busque la voluntad de Dios. ¿Quiere respuesta para su vida? ¿Quiere sanidad para su vida? ¿Liberación para su vida? Busque el propósito de Dios para su vida. Dígale al Señor, sea hecha tu voluntad en mi vida, Señor, y no la mía. ¿Cuál es tu proyecto, Señor? Enséñame. Ayúdame a ver cómo tengo que ver. Ayúdame a escucharte, Señor. Quiero estar en tus propósitos eternos, Dios. Hágalo y verá la gloria de Dios. Párese en medio de todo ese proyecto, en todo lo que usted está emprendiendo, en su vida misma. Haga un alto y diga, Señor, mi vida está dentro de tu proyecto, dentro de tu propósito. Ayúdame a ver cómo debo ver, Señor. Enséñame tus caminos. Oro en el nombre de Jesús. Clamo al Dios eterno. En esta misma hora, clamo que puedas hallar el propósito de Dios para ese emprendimiento, para lo que estás desarrollando, para tu vida misma. Clamo a mi Dios, recibe la bendición de Dios, recibe ahora mismo esa dirección clara de parte de Dios para tu vida. Dios te ama y Él tiene proyecto excelente, extraordinario, sobrenatural para ti. Vale la pena, te lo recomiendo. Dios te bendiga, nos encontramos en un